Hola, ¿cómo estás? Espero y te encuentres muy bien el día de hoy. El día de hoy te quiero compartir este video que es muy importante para mí, es muy especial y es porque el día de hoy te voy a contar mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo fue que Dios me concedió el regalo de la salvación. Quiero contarte todo. Pero para esto me gustaría pedirte un gran favor y es que en el transcurso de mi testimonio que voy a estar contando, voy a comentar algunos aspectos en los que algunos temas son un poco delicados o algunos quizá te sorprendan, te impacten, qué sé yo, pero sí me gustaría que los tomaras con la madurez y con la seriedad correcta y la seriedad de vida que esto implica. Y bueno, para empezar, me gustaría comenzarte a leer un versaje o un versículo que es uno de mis versículos favoritos y se encuentra en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Me gustaría detenerme hasta ahí. Y como te decía, este versículo es uno de mis versículos favoritos y ya te darás cuenta por qué, y si no, pues yo te lo voy a decir al final porque es uno de mis versículos favoritos. Y bueno, sin más y menos, vamos a comenzar. Cabe resaltar que yo nací en un hogar cristiano. Mi mamá era cristiana y mi papá pues asistía a la iglesia, tenía principios. Entonces fui criada bajo los reglamentos de Dios, bajo sus principios, bajo su palabra. Y creo que fue de muchísima bendición para mí. Oh, bueno, cuando yo tenía aproximadamente, recuerdo 5 años, según yo, empecé a tener algunos problemitas en cuestión mi intestino. Empezaba a sufrir episodios de estreñimiento. No eran muy recurrentes, pero cuando esto pasaba, mi mamá me daba ya sea algún laxante natural o algún medicamento laxante. Me acuerdo que en algunas ocasiones yo creo llegué a ir con el gastro y pues siempre nos decía que era un síndrome de intestino perezoso, pero jamás nos dio el por qué ni nunca nos explicó qué dieta debíamos de llevar, nada. Entonces pues vivimos con ese problema. Este es súper importante lo que te acabo de contar. Entonces, otro aspecto es que pasan algunos años y cuando yo tengo como unos 10 años, 10, 11 años, no recuerdo, pasa un suceso muy fuerte para mí quizá y es el que mi papá se va de casa por primera vez. Ignoro la razón hasta el día de hoy, pero bueno, mi papá se fue de casa y el periodo que duró fuera de ella fue como de unos 5 meses, 6 meses. Y bueno, él regresa, seguimos nuestra vida normal como familia, gracias a Dios, todos felices. Pero cuando cumplo como unos 11 años y medio, 12 quizá, mi papá vuelve a irse de casa. Sigo sin saber la razón por la cual se fue esta segunda ocasión. Y es que este suceso fue un poco más fuerte porque mi padre se lleva pues algunas pertenencias del hogar en los cuales una que otra sí nos afectaba porque por ejemplo se llevó lo que es la estufa. Entonces al no tener estufa pues cómo cocinaba mi mamá y todo eso. Pero cabe resaltar que Dios nunca nos dejó solas, nunca nos abandonó y mi papá se va un día y me parece al día o a los 2 días nos regalan una estufa. Entonces es impresionante ver eso, la mano de Dios siempre ayudándonos. Y bueno, pasan unos meses y mi papá vuelve a regresar a casa. Mi papá nos pide perdón y vuelve a integrarse a la familia. Y bueno, la verdad es que yo era la niña más feliz porque mi papá había regresado a casa. Pero tristemente, cuando yo voy a cumplir 13 años, y esto lo mencioné en un video anterior, es que mi papá nos llama a mi mamá, a mi hermana y a mí a platicar. Una plática normal. Y entre la plática, mi papá comenta que se va a ir de casa.
Yo como niña en ese entonces no entendía ni el por qué, ni cómo, ni nada. Entonces le pregunté por cuánto tiempo se iba, pensando que podría ser como en ocasiones anteriores. Y él me dijo, no me voy por un mes, no me voy por un año, ni 5 meses, ni siquiera 5 años. Yo me voy para siempre. Esas palabras fueron las últimas que él me dijo y la verdad es que fueron muy fuertes, muy impactantes para mí. Pues imagínate, tenía apenas 13 años y el que tu padre te diga de una forma tan descarada, un poco el que te diga no me voy por cierto tiempo, yo me voy para siempre, así como que despídete de mí porque me voy para siempre, fue muy fuerte para mí. Me acuerdo que aún tardó un par de días, semanas me parece, que no se iba y no se iba mi papá. Entonces mi mamá nos llevaba con mi abuelita para evitar ese trauma, el ver partir a mi papá. Entonces, al ver que mi papá no se iba, mi mamá le pregunta, o sea, ¿cuánto tiempo o cuándo vas a decidir irte? Y bueno, no tardó mucho en que mi papá toma sus cosas y se marcha. Mm, de ahí fue muy difícil para mí porque prácticamente había perdido a mi padre. Estaba a unos días o unas como 2 semanas de cumplir 13 años. Y recuerdo que yo tenía en cierto modo la ilusión, ¿no?, de que mi papá me iba a hablar. No recibí ni una llamada, no recibí absolutamente nada de él. Entonces sí fue un poco complicado. Me acuerdo que en cuestión colegio, en cuestión académico, bajé un poco, fue desastroso. No, nunca reprobé materias o algo, pero sí me encontraba yo en los pasillos llorando porque mi papá se había ido. Entonces llega un momento en que llaman a la psicóloga del colegio y la mandan a hablar conmigo y eso. Entre la plática sale el por qué y le decía, es que mi papá se fue de mi casa y es que mi papá esto. Y las palabras de esa psicóloga fueron bastante fuertes para mí porque en vez de ayudar me hundieron aún más. Ella me decía, tu papá se fue de casa, tu papá no te quiso lo suficientemente para quedarse, así que tienes que aprender a vivir con ello. Esas palabras, como te decía, en vez de ayudarme, me derrotaron aún más. Y aunque tenía el apoyo de mi mamá, siempre va a haber esa ausencia de padre, siempre. Entonces, aún vivíamos con la incertidumbre de saber por qué se había ido y esto había pasado ya un transcurso de un año. Nadie sabíamos de mi familia el por qué. No entendíamos nada, porque de hecho meses atrás estábamos súper bien, o sea, estábamos como familia, estábamos muy, muy bien, una relación muy buena. Y por eso nos interrogaba un poquito más, porque el decir, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Nada. Entonces llega un día en que llega un señor a pedir un pagaré, a cobrar su pagaré, y estaba a nombre de mi papá. Lo había puesto él y había puesto pues la dirección de la casa. Sale mi mamá y bueno, salen algunas pláticas. Llega mi mamá, entra a casa y mi mamá quedó como una parte en shock, perdón, y otra como impactada y triste aparte porque ese momento nos enteramos que mi papá vivía con otra familia, que vivía con una señora y con un hijo. No parte, el hijo no era de él, pero pues era parte de la señora y vivía con él. De hecho, él presentaba a esa familia como su familia de él. Entonces fue impactante, fue doloroso enterarnos la razón por la cual él se había ido. Y tristemente, a mí en lo personal me afectó aún más porque yo era la más apegada a él. Yo era la que siempre jugaba con él, siempre salía con él, siempre andaba con él. Entonces, sí me afectó mucho. Tanto que a los 15 días yo de enterarme de esa situación, empiezo a presentar unos problemas de salud al parecer un poco extraños, en los que yo
me veía con la incapacidad de poder ir al baño y bueno, parecía que había sido otro episodio más de estreñimiento, pero no, mi mamá me daba lo que era igual laxantes, no funcionaban. Así que la primera ocasión ya llevaba 5 días sin poder ir al baño y mi mamá decidió llevarme al hospital y me acuerdo que fue un 10 de mayo. Ese día, terminando del evento del colegio, mi mamá me lleva al hospital y me hacen un lavado intestinal y parecía que todo había resuelto, que ya, pues ya habíamos acabado. Entonces regresamos a casa. Ay, al siguiente día empieza lo peor. Se me empiezan a inflamar mi estómago de una manera impresionante. De la nada, fue de la nada. Parecía que yo tenía unos 6, 7 meses de embarazo. Sigo con incapacidad de poder ir al baño, con muchísimo dolor en el vientre, en el estómago. Y bueno, pues mi mamá me lleva al hospital. Ese día me tuvieron que internar. Salí como a los 15 días, me parece. Y me hacían exámenes que era pues radiografías y todo salía normal. Entonces, a partir de ese momento fueron 2 años, 2 años de mucho sufrimiento, 2 años de mucha incertidumbre en cuestión de mi salud, 2 años de internamiento prácticamente, porque había ocasiones en los que entraba al hospital mes y medio y pues salía a veces una semana, entraba 15 días, salía 2 días. Era un ir y venir del hospital y de hecho parecía que el hospital era mi segundo hogar. Entonces fueron momentos en los que no sabíamos qué tenía. Estos episodios se seguían presentando. Llegó a pensar a alguien que estaba embarazada, me hizo algunas pruebas. Obviamente salieron pues negativas. Entonces me hicieron muchísimas pruebas, yo creo muchísimos exámenes médicos en cuestión gastro y todo salía normal. Me hacían lo que era radiografía normal, tomografías normales, estudios de sangre normales. Aún me metían a quirófano a practicarme o a realizarme algunos estudios y salían normales en los que era una se llama laparoscopía y es que te meten una manguerita con una camarita por el ombligo y va recorriendo todo tu intestino para en busca si había adherencias. Las adherencias son como si fueran telarañas que se hacen por ya sea una cirugía. Y es que a mí a los 10 años me realizaron una cirugía, me extirparon el apéndice. Entonces buscaban algo así para que pudiera haber obstruido el intestino, salió normal. Me hacían biopsias cada 5 centímetros a lo largo del intestino, salía normal. Hoy no, o sea, fueron estudios a más no poder. Y lo horrible era que todo salía normal y el caso se seguía presentando. Entonces sí fue como que, ¿ahora qué tiene, no? Mi mamá, recuerdo que decía a los doctores, ¿qué tiene mi hija? ¿Qué tiene? Díganme qué es lo que tiene. Porque pues ya habíamos estado más de 2 meses, más muchísimo tiempo, sin una explicación, sin un porqué, sin un diagnóstico. Entonces pues eran no solamente estudios, sino procedimientos incómodos, procedimientos dolorosos, en los que casi era de ley que diario se me haría 3 lavados intestinales al día. Imagínate, al día. Algunos involucraba sonda nasogástrica, una sonda que se mete por la nariz. Eran ayunos, eran piquetes, a más no poder, llegué a más de 200 piquetes. Entonces, una de las últimas ocasiones, me acuerdo que llegaba al hospital en un grito y me decía un doctor, solamente estamos esperando que se te reviente el intestino para meterte a cirugía. Así como que, ¡ay! O sea, ¿cómo te dicen eso, no? Visitamos hospitales a más no poder. Llegamos a México, al estado o a la Ciudad de México, al hospital INP.
en los que habíamos ido según solamente por consulta y paz, que me internan. Entonces ahí me hacen otra serie de estudios, todo sale normal. Entonces, wow, no sé, en estos momentos era tan difícil el ver tu mundo o mi mundo que era oscuro se presentaba. Entonces simplemente me quedaba y nos quedaba a mi mamá y a mi hermana y a mí confiar en Dios, confiar, sustentarnos de la mano de Dios, agarrarnos fuerte de Él, porque si no, no había esperanza, no había algo de que aferrarnos para poder vivir. Dios era simplemente nuestra fuente de vida. Me acuerdo que había momentos en los que las situaciones se veían muy feas y nos encerrábamos mi mamá y yo con la cortinita y nos poníamos a cantar, nos poníamos a orar, a leer la Biblia, yo me ponía a dibujar. O sea, pasábamos tiempo con Dios, eran momentos increíbles. Creo que en esos momentos nos acercamos mucho más a Dios, mi mamá y yo. Y bueno, fueron momentos, como te digo, difíciles. Las últimas 2 ocasiones, ya al ver que no había resultados ni nada, me dejaron a mano de un cirujano muy bueno que se llama José Manuel, perdón. Y este cirujano, pues me dijo, esta es una última oportunidad que te doy, si no, pues te tengo que operar. En esa ocasión yo había llegado a un hospital en casi choque por el dolor tan fuertísimo que traía. Me pusieron sonda, piquetes, me habían puesto un derivado del opio que es muy fuerte para poder aminorar el dolor. Me dan de alta en unos días. Oh, no. Y me mandan varios medicamentos. Eran como 5 medicamentos que se tenían que tomar cada cierto tiempo. Y según eso me iba a ayudar a poder canalizar aire, a poder ir al baño y todo eso. Pero no había respuesta, no había algo que me ayudara. En cuestión me los tomaba y parecía que todo seguía igual. Entonces una ocasión empiezo en la noche, a mí me duele un poco mi pancita. Y mi hermana me dijo, llévenla al hospital porque se pone bien feo cuando se pone muy mal, ¿no? Entonces le hablamos a mi abuelito que nos hiciera el favor de poder llevarnos al hospital. Cuando mi abuelito nos recoge, yo ya iba en un grito. Iba gritando en el camino del dolor insoportable que yo tenía. En verdad no era que me hiciera la payasa, la chistosa o querer llamar la atención. Era un dolor insoportable en el que yo ni siquiera me podía poner de pie porque si me ponía de pie del dolor me caía y me doblaba. Entonces me meten en silla de ruedas, me ponen morfina y ya como que ya se me quita un poco. Me llevan al área de radiografía, me sacan una radiografía y salía normal. Entonces, ¿por qué era tanto dolor? Entonces, este cirujano me dice, te voy a preparar para la cirugía. No solamente me preparó físicamente, sino a mi mamá y a mí nos trataba de preparar psicológicamente porque era una cirugía en la que era de alto riesgo, ya que iba involucrada mi vida, iba de por medio mi vida, en la que este cirujano nos decía, si bien nos va, llega a terapia intensiva y si no, pues, bye, se muere, me muero. Entonces, en cierto modo mi mamá y yo no queríamos, pero era necesario, porque estos casos se seguían presentando. Entonces, no sabíamos qué hacer. Al final decidimos que íbamos a hacer la cirugía, poner nuestra confianza en Dios. Era difícil, era muy difícil tanto para mi mamá, imagínense. Y para mí era igual de difícil el decir, si bien me va, pues vivo y estoy en terapia intensiva. Pero si no,
me voy a morir. Me voy a morir, así de fácil, me voy a morir. Porque este cirujano nos decía, yo voy a abrir lo que es el abdomen, voy a revisar el intestino, voy a cortar el intestino, o sea, voy a cortar las partes quizá que estén obstruidas o que estén feas. Voy a cortar esas partes, voy a dejar el intestino de fuera por 6 meses. Sí, y si eso era sacar el intestino, si había, o sea, si me iba bien. Sacaba el intestino, 6 meses, después regresábamos, otra cirugía. Prácticamente me iba a llevar un año, año y medio de puras cirugías. Entonces, eso era si iba bien, y si no, pues me iba a morir, o sea, era algo inconcebible en mi mente. Así que pusimos nuestra confianza en Dios. Me empiezan a preparar para la cirugía de una manera muy fuerte. La verdad nunca había vivido eso, y es que ya ves que yo te había comentado que a mí me hacían lavados intestinales 3 veces al día. Ahora me hacían lavados intestinales 6 veces al día. Y no era medio litro, era 1 litro completo con solución. Aparte llevaba glicerina, agua oxigenada y jabón para poder pues limpiar muy bien el intestino. Entonces eran muy dolorosos. Y aparte de eso, me metieron en ayuno toda esa semana, sin agua ni nada. El único líquido que yo tomaba eran como 2 medicamentos. Uno se llama Contumax y es para un tipo laxante, un poco fuerte, y es según para poder ayudar a ir al baño. Y ese normalmente yo me lo tomaba 3 veces al día, una vez por turno. Y ahora me hacían 6 veces al día, 2 por turno, imagínate. Entonces era una bomba. Y el otro medicamento se llama Nuniteli y es en especial para cuando entras a cirugía abdominal. Y esta igual era un como laxante súper potente, más fuerte. Y ese me lo tomaba a veces 1,5 litros al día, me parece. Y ahora eran 2 litros por turno. Entonces, en la noche pues no me lo tomaba, pero era en la mañana y en la tarde. Entonces, fueron totalmente 4 litros de ese medicamento. Más aparte, era en un vasito, lo que era el Contumax, 6 veces al día. Más aparte, 6 lavados intestinales al día. Imagínate, no, al final terminaron con mi flora intestinal. Una cosa espantosa en las que me obligaban a caminar. Entonces, cuando yo caminaba, le decía a mi mamá, mamá, es que me muevo y siento como el agua se mueve, como si estuviera atorada el líquido en mi intestino. Me muevo y siento como el agua mueve. Yo no podía ya respirar muy bien del dolor. Como se barrió toda mi flora intestinal, mi intestino quedó como pelón, quedó expuesto. Entonces, a mí el respirar era un sufrimiento. Entonces, como que respiraba de una forma entrecortada. Y así duré una semana. Ya no tenía venas buenas. La verdad es que para picarme o para encontrarme una sola vena, hasta eran 11 piquetes en un ratito. Entonces, mis venas ya no daban a una más. Entonces me acuerdo que le dije al cirujano, sabes que ya no tengo venas, no puedo. Y él me dijo, ok, no te preocupes, te voy a poner un catéter aquí, un catéter central, y este va directo al corazón. Entonces nos decía, si una pequeña bacteria entra, te mueres, porque como va directo al corazón, infecta y te mueres. Ay, no. Entonces, cada cosa que él nos decía pintaba un panorama, yo creo, peor que a negro. No había color para ese panorama, ¿no? Entonces, al fin llega el día en que él me opera. Llega en el turno de la noche, llega este cirujano como a las 9, dice, prepárenla para cirugía. Me preparan, me bajan a quirófano. No tenía palabras, no quería entrar. Tenía miedo, tenía pavor yo de entrar.
veía como mi madre se le rompía el corazón. Veía yo la situación y decía, no quiero entrar, no quiero entrar. Pero al fin Dios nos dio la fortaleza. En esa ocasión le dije al cirujano que orara conmigo, oró con mi mamá. Oramos aún los tres juntos, que Dios nos ayudara, que Dios aún guiara las manos del cirujano. Y bueno, me meten a quirófano y me ponen 2 anestesias de raquia por la columna vertebral. Fueron muy dolorosas. Me meten 2, me meten anestesia general por vena. Entonces, en cierto modo, yo ya me sentía como con muchísimos sueños. Ya me sentía hasta mareada, pero por el miedo a que fuera lo que pasaría, no me quería dormir. Entonces, ya me sentía, te digo, ya me sentía súper mal, me dolía ya hasta la cabeza. Y yo dije, es que si me aguanto y logro quizá no me hagan la cirugía. Pero como ya había tardado un poco, este cirujano aparte me mete anestesia por mascarilla y bueno, ahí en ese momento fue el fin de conscientemente. Cuando yo despierto, por la misericordia de Dios, despierto y subo directo a mi cuarto. Ni siquiera subo a lo que era terapia intensiva. Nada, nada, nada. Subo de una forma directa a mi recámara. La cirugía duró un promedio de casi 7-8 horas. Fue muy difícil porque, bueno, fue muy doloroso. Me pusieron un medicamento que me daban vómitos. Entonces, imagínate, recién rajada. Fue una cirugía gigante. Es una cirugía muy grande que, no sé, pero está muy grande la cicatriz. Entonces, bueno, al parecer pensábamos que ya la habíamos hecho, que gracias a Dios nos había ayudado, que vimos la misericordia de Dios, que ni siquiera me dejaron mi intestino de fuera. Todo fue perfecto, todo salió perfecto. Ahí en esa cirugía, me extirparon 1,5 metros de intestino grueso, o sea, una cantidad exagerada. El ser humano tiene una cantidad o una longitud de 1,5 metros a 2 metros de intestino. Entonces, imagínate, me quedó solo medio metro, yo creo, y fue muy poquito lo que me quedó de intestino. Pero gracias a Dios no hubo necesidad de dejar el intestino de fuera. De hecho, me unieron mi intestino grueso con el intestino delgado y gracias a Dios todo salió perfecto. Pero vienen unos problemitas después. Y es que como a los 2 días yo empiezo con temperaturas altas. De la nada, no sabíamos ni por qué. Otra vez vienen estudios tanto de sangre como de orina para ver si era mi riñón o alguna bacteria, qué había sido. Y todo salía normal, simplemente tenía temperaturas de 38,5, 39. Y se me bajaban, pero me ponían la sábana del hospital y ¡pium!, se subía otra vez. Así duré yo creo como unos 2-3 días, hasta que llega una cirujana en la mañana. No, fue yo creo uno de los momentos más difíciles. Esta cirujana me empieza a revisar el abdomen y ella se da cuenta que la herida empieza a lagrimear como si fuera agüita con pus. Entonces dijo, la herida se está infectando, me quita los puntos de fuera y empieza a exprimir la herida y se acaba y la herida automáticamente se iba abriendo. Entonces volvió a exprimir y abría la herida. Exprimía, se abría. Hasta que llegó un punto, aunque ella ya no podía exprimir, entonces optó por, con sus 2 manos, abrir la herida. Jamás en mi vida he visto una herida así o había visto una herida así.
Fue una cosa impresionante. Fue horrible. Me acuerdo que veía a mi mamá llorando. Creo que eso me rompía más el corazón, más que el dolor que yo sentía. Entonces, me acuerdo que ese día mi mamá tenía que ir a trabajar. Entonces, me iba a cuidar a mí mi abuelita porque hacía cambio de turno con ella. Entonces, mi mamá solo me dijo, mi amor, voy a ir a hablar afuera. Yo en ese momento necesitaba un consuelo, necesitaba un abrazo, pero mi mamá igual estaba muy mal. Entonces, mi mamá se sale, la cirujana pues ya medio me limpia, me quita los demás puntos, me dijo que ese tipo de hilo no me había caído y me estaba infectando. Entonces, se van, me dejan sola y en el transcurso del cambio que hace mi mamá con mi abuelita, yo le decía, Jesús, ¿por qué? No entendía el por qué, no sabía ni por qué había pasado eso, sí. Aún Jesús me había librado de una muerte, me había librado de caer en terapia intensiva. No entendía el por qué. Entonces, me acuerdo que decía, Jesús, me duele la herida, me duele el corazón, me siento mal. Y en ese momento Jesús de la nada me recuerda un pasaje que se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que así es. En ese momento estaba débil, me sentía débil. Y le decía, Jesús, ayúdame. Y Jesús me decía, todo lo puedes en mí, que yo te fortalezco. Y en ese momento, de una forma milagrosa, de una forma maravillosa, dejo de sentir dolor en la herida. Y completamente siento como si me hubieran puesto tipo anestesia. Y la herida ya no me dolía nada, ya no me ardía. Entonces dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pase lo que pase, pase adversidad que pase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces en ese momento sube mi abuelita y mi abuelita pensaba que había sido una herida pequeña, se me había abierto pequeñito. Entonces llega mi abuelita y le dicen, señora, la tiene que bañar, tiene que lavar la herida con abundante agua caliente para como lavarla un poco. Entonces mi abuelita sube y dice, no te preocupes, pequeña, ahorita te bañamos, ahorita vemos esto y eso. Entonces cuando ella ve la herida, se impresiona. Se puso a llorar porque era algo impactante, la verdad. Entonces me mete a bañar, me ponía de la manguera de la regadera, me echaba agua yo en la herida, el agua caliente, lo más caliente que pudiera. Era impresionante, era impactante ver cómo la herida parecía que vomitaba sangre. La herida sangraba de una forma impresionante y en cierto modo me quebrantaba ver eso. Decía, no puedo. Pero Dios aún me hacía recordar ese pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces me aferré a ello. Pasan los días, me empiezan a hacer limpieza de herida. Me echaban directamente, de una forma directa, agua oxigenada en la herida abierta. Parecía burbujeaba. Cuando tú tienes una pequeña herida y te echas agua oxigenada, arde. Imagínate, arde. Imagínate a mí una cosota y me echaban agua oxigenada directa y me tallaban no sé qué era, pero me tallaban y jamás, te puedo decir así, jamás sentí un ardor, jamás sentí ningún dolor, ninguna molestia. Al contrario, yo sentía rico porque como la herida iba naturalmente cicatrizando, sanando, da comezón, entonces a mí me daba picazón. Entonces, cuando ellos me lavaban,
sentía yo delicioso, así como que, ay, me calmaban esa comezón tan fuerte. Las enfermeras se impactaban, se impresionaban y decían, ¿cómo no te duele si esto es dolorosísimo? Y yo decía, no me duele. Y es que ahora entiendo que fue la mano de Dios, fue la misericordia de Dios que me hizo eso. Una persona normal, pues, duele mucho. Somos humanos, una cortadita como arde. Imagínate eso. Entonces Dios me ayudó en ese momento. Pasé como una semana, semana y media con lavados diarios. Con el catéter igual, aquí en esta parte. Me hacían lavados cada tercer día, me parece, para que no se infectara la herida. Sigo yo en ayuno hasta ese momento porque a mí me decían, si a ti te damos aunque sea un vaso de agua, te perforamos a ti el intestino cada 5 centímetros para sacar otras biopsias para ver qué había pasado, qué es lo que había. Entonces, si tú tomas un trago de agua, se sale el agua, entonces puedes contaminar tu propio cuerpo y te mueres. Entonces pasé como semana y media en ayuno, sin agua ni nada. Y a mí me ponen una dieta parenteral, que es una dieta en la cual van todos los nutrientes que a ti te hacen falta, vitaminas. Entonces me la ponen y no me cayó. Me subió el azúcar a 327 en esa ocasión, o sea, fue una cosa terrorífico. Imagínate, las personas con diabetes les da muchísima sed. Y yo sin poder tomar agua, no, fue una cosa desesperante. Entonces me ponen esa, como 1 o 2 días me parece. Me ponen un medicamento que me sigue dando vómitos. Y hubo una ocasión en la que llegó mi abuelita, me bañó, me acosté yo en la cama y le digo, me siento mal. Me sentía fatal, me sentía de lo más horrible. Y bueno, llega la enfermera, me toma la presión creo que salió un poquito normal, pero mi frecuencia cardíaca aumentó a 121. Entonces me sentía mal. Me acuerdo que yo dejaba de respirar para ver y la bata del hospital se movía sola, o sea, se elevaba de una forma fea. Me sentía yo mal. Me acuerdo que ese momento me bajan a estudio, a una radiografía, y yo de lo mal que me sentía, me tuvieron que agarrar para el estudio entre mi abuelita y el camillero, porque si ellos me soltaban, me desvanecía. Entonces, ese momento mi abuelita pensó que yo no la sacaba. La verdad es que sí me sentía muy mal, pero como te digo, nuevamente vimos la gracia de Dios. Y bueno, llegó un momento en que llega otro cirujano, me dice, es que el único problema aquí es la herida, que tiene que cerrar. Y me decía, si tú te quieres ir a tu casa, te tienes que poner cierto tipo de parches por 4 meses, es lo más o menos lo que va a tardar en cerrar esa herida. Entonces, no, una cosa increíble. Entonces optamos por la opción de que él me metiera otra vez a cirugía, me cortara unos cachitos de carne, creo, y cerrar la herida desde fuera. Así lo hicimos. Y gracias a Dios, eso fue un domingo, y el lunes a mí me dan de alta a mediodía, tarde. Fue una recuperación, la verdad que me quedo impactada, me quedo impresionada de cómo fue que me recuperé. Imagínate, me dan de alta el lunes por la tarde y yo iba así, toda dolorida. Y para el miércoles en la mañana yo ya iba corriendo, subiendo escaleras porque teníamos una cita en el hospital. Entonces me sentía súper bien, ya no me dolía. Entonces, imagínate, de un día casi fue la mano de Dios. No fui yo, fue la mano de Dios. Y esto termina aquí con mi salud. Se presentaron algunos casos más, ya no del intestino, sino eran convulsiones espantosísimas en las que llegué a estar internada, en las que
Estaba inconsciente a veces por un poco más de 9 horas, en las que me tenían que intubar en algunas ocasiones. Eran episodios en los que no encontrábamos una razón de por qué. En las convulsiones llegué a presentar, me parece, como 3 o 4 episodios. Luego llegué a presentar 3 episodios de parálisis de medio cuerpo. ¿Por qué? No sabíamos. Llegué a presentar vejiga anógena, que es que la vejiga no tiene la capacidad de poder desechar el líquido. Entonces me tuvieron que poner sonda y duré con ella 3 días y me decían, esto no tiene cura, de aquí en adelante es con medicamentos y todo. Gracias a Dios me quitaron la sonda, todo volvió a la normalidad. Entonces se presentaron ese tipo de situaciones en cuestión de salud de una forma exagerada, de una forma rarísima. Si las convulsiones daban, a mí me daba de una forma exagerada en la que aún los paramédicos decían, no sé qué sea, señor, esto nunca lo he visto antes, le decían a mi mamá. Entonces sí fue como en cuestión de salud, fue fuerte. A partir de ese momento pasó unas situaciones bastante difíciles. Cuando yo cumplo 15 años, pasé unos momentos de lo más abrumadores. Y es aquí donde yo te pido que lo tomes con seriedad, que lo tomes con la madurez de vida, porque voy a tocar algunos temas que la verdad me da un poco de pena contarlos, en los que quizá te impacten, en los que ni siquiera yo misma que los viví puedo imaginar cómo fue que caí ahí. Y bueno, es que a partir de los 15 años había un muchacho en mi iglesia, era un muchacho que yo había conocido desde hace mucho tiempo, y este chico pues me decía algunas palabras ofensivas, me las decía por mucho tiempo. Entonces nunca supe pararle el alto, la verdad, siempre era, no soy eso, no lo soy, y al principio no me afectó, la verdad, era más como que no sabe ni lo que dice. Pero llegó un momento cuando yo cumplo, digo, los 15, pasaron unos meses, pasó una situación bastante delicada en cuestión ese muchacho, una situación bastante, no sé cómo decirla, pero se pasó de listo. Es lo único que te puedo decir y te quiero decir, se pasó de listo. Y esa situación a mí me llevó a hundirme, caí en depresión. Al principio era una tristeza profunda, después sufrí un trastorno alimenticio bastante fuerte, en el que al momento no sabes, pero el enemigo te envuelve de una forma tan sutil. Y es que en ese momento yo me echaba la culpa de lo que había pasado con él. Yo decía, por mi culpa pasó esto. Porque decía, es que estoy gorda y por eso pasó. Porque eran más o menos ese tipo de palabras que él me decía. Entonces buscaba en internet cómo adelgazar de peso, cómo perder peso rápido. Y entiendo cómo me metí a eso de una forma tan sutil. Caí en ese trastorno de anorexia. Caí durante un periodo de casi 3 meses. Eran momentos en los que prácticamente yo vivía un infierno día a día. Me tiraba yo en el piso de mi baño y gritaba, Dios, ya no puedo más. No
no entiendo cómo salir de aquí. Y es que te puedes... entré a esa situación y ya no encontraba yo la salida. No encontraba salida. Era difícil porque aparte de batallar conmigo misma, tenía que encontrar la forma en que mi mamá, mi hermana, no se dieran cuenta de que no comía. Entonces, no solamente era esa situación, sino eran mentiras constantes en decir, sí, desayuné esto, pero realmente no lo hacía. Eran momentos en los que no encontraba salida, me sentía perdida, me sentía en el hoyo. Caí en depresiones horribles, en depresiones fuertes. Mi único consuelo eran canciones depresivas, canciones relacionadas con la anorexia. Esos eran mis consuelos. Decía, ellos sí me entienden. Mi mamá no me entiende, ellos sí me entienden. Y mi mamá estaba ahí, pero no podía, yo no podía ir a ella y decirle, me pasa esto. De hecho, según una regla de las personas que sufren trastornos alimenticios es, no lo digas a nadie. Solo somos tú y yo. No le digas a nadie. Entonces, no podía decirle a nadie, me quedaba callada. Otro punto de ellos es que si tú dices a alguien, estás siendo débil, estás siendo un fracasado. Entonces, yo ya no me quería sentir así. Así que opté por guardar silencio, vivir ese momento sola. Me sentía morir. Hubo un momento en el que intenté quitarme la vida consumiendo un tipo de pastillas que antes de consumirlas yo leía en internet y decía que una dosis o una sobredosis podía causar la muerte, así que lo único que deseaba era morir, desaparecer de ese mundo, quitarme el sufrimiento en el que yo me encontraba. Así que decidí tomar las pastillas. Y gracias a Dios, y es por su gracia que no hicieron ningún efecto. Sí me daba taquicardia, me sentía con taquicardia, sentía que mi frecuencia respiratoria aumentaba. Me sentía mal, o sea, llegó un momento en que sí me sentía mal, no decía nada, pero no pasó a más que un malestar general. En cambio, seguía yo en esas depresiones tan horribles en las que no encuentras salida, no encuentras esperanza. Y hubo una segunda ocasión en la que ya no podía yo continuar con mi vida y decidí intentarlo por segunda ocasión, intentar quitarme mi vida por segunda ocasión. Y esta vez dije, voy a mezclar 2 pastillas, 2 tipos de medicamento en una dosis alta. Me sentía mal, pero no pasó a más por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No pasó a más que un malestar general. Así que en otra ocasión decidí intentarlo por tercera vez. Dije, este tiene que funcionar. Así que en mi casa no teníamos cuerda para ahorcarme, pero sí tenía un cinturón. Le hice un par de nudos, me lo atoré al cuello y lo jalé. Me acuerdo que llevaba muy poco tiempo y en ese momento llegó mi mamá. Dije, en ese momento solamente pensé, mi mamá no me puede ver así. Mi mamá no me puede perder. Así que me lo quité rápidamente y lo guardé.
Eran momentos en los que no había salida para mí. No había salida. Como te digo, la música era mi refugio. La música era la única que me entendía. Me identificaba con cierto tipo de canciones no muy buenas. Mi desahogue era cortarme. Nunca llegué a sangrarme, pero autolastimar mi cuerpo, ese era mi desahogue. No solamente me cortaba, me daba de ligazos con ligas de plástico, con las puntas me rasguñaba, me pellizcaba, me pegaba. Ya no podía más, no encontraba salida, no encontraba nada, nada, absolutamente nada. Entonces, en una ocasión ya no pude contenerlo más y le dije, platiqué con mi mamá y mi hermana, les dije, estoy pasando por esta situación, necesito de su ayuda. Nunca bajé de peso así como una forma notoria o algo. Para los demás no se veía, pero yo sabía que estaba bajando de peso. Yo me miraba al espejo y ya traía un hoyo entre lo que es las costillas y el abdomen. Se me hacía un hoyo, se me sumía de una forma espantosa. En la que una ocasión mi hermana lo vio, quedó impactada. Trataba yo de usar ropa aguada para aparentar un poco. Y es por eso que la gente, mi mamá, mi hermana, nunca se dieron cuenta. Pero yo sabía lo que vivía, yo sabía lo que estaba pasando. Entonces pido ayuda. Y mi mamá me empieza a vigilar en cuestión alimento. Fue muy difícil para mí porque llevaba mucho tiempo sin comer en forma. Entonces había muchas mañas que yo tenía para ocultar los alimentos en la hora de la comida. Y al verme obligada a comer enfrente de mi madre, al verme obligada a comer enfrente de mi hermana, fue fuerte, fue difícil. Entonces me llevan a psicología con una psicóloga del DIF y su respuesta de ella o su pregunta de ella fue, ¿por qué lo haces? Y le decía, es que me siento así, me siento así. El alimento para mí era odiaba el alimento. Yo decía, por tanta información en la que me metía, que el alimento era malo. Y ella me dijo, no, no entiendo por qué haces eso. Fue su única respuesta. Entonces, a partir de ese momento, la verdad es que yo me cerré con ella y decidí ya no ir con esta persona. Decidí no ir. La cuestión anorexia ya llevaba como un mes que la había dejado. Me había esforzado por volver a hacer estómago, por volver a comer. Y llegó un punto en el que las depresiones seguían. Yo me culpaba por lo que había pasado con este muchacho. Yo me echaba la culpa. Era lo que más me atormentaba a mí. Y me acuerdo que algunas personas me decían, no tienes la culpa, tú no hiciste nada, tú no tienes la culpa. Pero yo no podía sacarme de mi cabeza que por mi culpa había pasado eso. Así que seguí en depresiones fuertes. Ahora, aparte de las canciones, eran poemas depresivos en los que algunos de ellos te inducía otra vez lo que era el suicidio, al estar solo, al no hablar con nadie, al tragarte todo tú mismo. Entonces,
Una ocasión mi mamá se da cuenta, no sé cómo, pero vinculó su cuenta con mi cuenta. Entonces le apareció todo lo que yo leía, todo lo que yo buscaba. Entonces me pregunta, ¿qué estás escuchando? Simplemente le dije, un poema. Mi mamá se da cuenta, me quita el celular, me castiga por decirlo así el celular un tiempo. Y me sentía peor porque decía lo que sentía que me identificaba, ya se fue otra vez. En cierto modo, había escrito algunos poemas, los leía cada vez que necesitaba ese consuelo, los leía y me recordaba, así que me consolaba un poco. Y llegó un punto en que yo le decía a Dios, me perdí, ya no encuentro salida, estoy en un camino sin retorno, ¿qué hago? Entonces, en mi recámara tenía un cuadro de una oveja en los brazos de Jesús. Yo le decía, Jesús, yo me identifico, yo soy esa oveja. Necesito que tú vengas a mi vida y me cargues, me abraces. En una ocasión lo sentí, pero esa condición me afectó aún más. Así que me acuerdo que le dije, Dios, si tú quieres, si tú permites que mi pastor hable conmigo el día de hoy para que me ayude a salir de esto, te prometo que yo dejo los poemas. Te prometo que yo dejo de escuchar los poemas y la música. Y en cierto modo, yo lo añoraba. Yo añoraba que esta persona hablara conmigo para que me pudiera ayudar. Pero en cierto modo, yo me sentía un poco escéptica. No creía que eso me podía ayudar. Entonces, en cierto modo decía, no va a pasar. Esa persona tiene más cosas que hacer. De hecho, hace tiempo que no hablaba con ella, entonces sí, no va a pasar. Así que llegué siendo hipócrita en seguir yendo a las reuniones. Fui a una reunión ese día y en esa tarde este pastor llega y me dice, quiero hablar contigo. Cuando él me dice eso, me quedo sin palabras porque dije, Dios aún escuchó mi oración. Dios escuchó mi oración en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la oscuridad, aún a pesar de que yo estoy lejos de Él. Él escuchó mi oración. Así que hablo con mi pastor, me dice algunas cosas, me redarguyen algunas otras y dije, tengo que dejar lo que prometí a Dios. Como dice en el libro de Jonás, cumpliré a Jehová lo que he prometido. Así que a partir de ese momento fue la última ocasión, el último día en que yo escuché poemas depresivos, música horrible, música depresiva, y seguían las depresiones. Sí, pero ya había dicho, no voy a escuchar nada, porque se lo prometí a Dios y lo cumplí. Así que llegó una ocasión en la que este pastor tuvimos una reunión y nos dice, va a haber un retiro en el cual se va a hablar del Espíritu Santo. Ese pastor había pagado mi lugar. Yo no quería ir. Me encontraba de ser, no quiero nada de Dios. No quiero nada de Dios, pero a la vez una parte de mí, una pequeña parte de mí lo añoraba. Pero yo decía, no quiero nada de Dios. No quiero saber de Él.
Así que tristemente fui por obligación, no porque quisiera, simplemente en decir, ya lo pagaron, no puedo desperdiciar ese dinero así. Así que fui y el primer día hablaron pues, lo que es el Espíritu Santo. Tenía una compañera que había ido igual, se quebrantó ella y yo decía, ¿por qué llora? ¿Por qué llora así? No es gran cosa. Entonces ella me decía, es que Kelly, entendí esto, entendí lo otro, Dios me habló en esto. Bien por ti, bien por ti. Pero no entendía yo el por qué ella lloraba, por qué se había quebrantado. Yo la verdad es que pensaba regresar tal cual como entré, escéptica, apática, en mi depresión, en mi oscuridad. Entonces, al día siguiente fue un sábado, fue un 18 de mayo, cuando llego a la reunión, se tocan unas alabanzas y a la mitad de la prédica, el predicador comenzó a predicar acerca del amor de Dios, acerca de su sacrificio. Y fue en ese momento donde Dios me tocó. Pude sentir mi miseria. Pude sentirme alejada de Él. Fue en ese momento en el que entendí que lejos de Dios nada soy. En el que lejos de Dios nada tengo. Ni mis mayores excusas pueden o podían defenderme. Ni siquiera el decir, pasé esta situación, viví por esto, tantas depresiones. En cierto modo me hacía yo la víctima. Pero en ese momento entendí que yo era la culpable. Entonces, me acuerdo que me hinqué, tocaban unas alabanzas, me hinqué y le dije, Jesús, perdóname, perdóname, porque yo fui la que tomé la decisión de pecar, porque yo fui la que tomé la decisión de alejarme de ti. Nadie me obligó a vivir a sufrir ese trastorno alimenticio. Nadie me puso una pistola para que yo intentara suicidarme. Nadie, absolutamente nadie me obligó a vivir esas depresiones, a escuchar esa música tan espantosa. Nadie, fui yo. Fui yo. Fui yo la que decidí vivir amargada durante años contra mi padre. Fui yo la que decidí guardarle rencor, odio hacia él. Fui yo. Ahí en ese momento, a esa hora, sentí mi miseria, me sentí miserable. En ese momento sentía que no había perdón para mí. Me sentía quebrantada y después dijo el hermano, Jesús te ama tanto que está dispuesto a perdonarte. En ese momento sentí el amor de Dios que hace muchos años no había sentido. No lo había sentido y en ese momento sentí cómo Jesús me decía, yo te quiero perdonar. Yo te quiero perdonar. Fue un momento especial, un momento maravilloso en el que yo sentí cómo Jesús perdonó mis pecados, en el que yo sentí cómo Dios me perdonó, Dios me dio el regalo de la salvación. Y ese momento fue cuando yo tenía 17 años.
Fue cuando yo tenía 17 años que Dios me salvó. No fue por mí, no fue por obras, como muchos pueden creer, que la salvación es por obras, que la salvación es porque te esfuerzas mucho, porque le echas muchas ganas. No es por eso. Ni aunque yo me hubiera esforzado a dejar la depresión, ni aunque yo me hubiera esforzado, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. No es por obras. Es por la misericordia de Dios, por su grande amor que Dios nos regala la salvación. Es un regalo que es incomparable. Es un regalo que aunque a mí me ofrecieran $1,000,000,000, lo aceptaría. No tiene un valor incomparable con el de Dios. El amor de Dios es el que me trajo hasta Él. Me sentía, en ese momento, yo me sentía como aquel gadareno que vivía encadenado, que el enemigo lo tenía atrapado. Y es que así estaba yo. El enemigo me tenía encadenada con la depresión, con la música, con los poemas, con la anorexia, con cada situación, aún con la culpabilidad. Me sentía así. Pero Jesús vino a darme libertad. Jesús me libertó. En ese momento también me sentí como esa oveja perdida, en la que dejó el redil y se fue. Se perdió. Y al final ya no encontraba salida, sino hasta el momento en que Jesús la encontró. Jesús me encontró a mí igual. Cuando aún yo estaba rodeada de lobos rapaces, Jesús vino y me encontró. Y me cargó aún como esa oveja de mi cuadro que tenía. Así Jesús me cargó en ese momento y me dijo, te amo, te amo. Y para terminar, me gustaría leerte un pasaje que Jesús me dio en ese momento cuando Él me salvó. Y se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 3 y 4. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Este pasajes son impresionantes, son hermosos para mí. El ver cómo Jesús me prolonga en mi misericordia y yo no, en su misericordia, y yo no lo quería ver. Cómo Jesús aún me dice que iba a ser edificada y reedificada, que todavía sería adornada con panderos y saldría en alegres danzas. Cuando yo me sentía que ya no había esperanza para mí, recuerdo cuando en aquellos momentos que te decía que intenté quitarme la vida 3 ocasiones y que te diga, serás edificada todavía. A pesar de lo que hiciste, serás edificada. Fue impresionante. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Creo que duró mucho, pero creo que valió la pena. Quise compartirte este testimonio, mi testimonio, no con el fin de que tuvieras esa compasión de mí, ay, pobrecita, o cómo ha sufrido, qué ha pasado, no. Simplemente con el único propósito de decirte 2 cosas. Uno, que por la gracia de Dios soy lo que soy. Quizá sea difícil de imaginar eso, pero por la gracia de Dios me encuentro aquí. Por la gracia de Dios tengo salvación. Y por la pura misericordia de Dios y su gracia es que el día de ayer Dios me concedió bautizarme para seguir cumpliendo sus propósitos. En mi bautizo el día de ayer
se tocaba esa alabanza que dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios soy lo que soy. Aprendí el amor para dar amor, aprendí la verdad para dar verdad, aprendí el perdón para perdonar. Y me hacía recordar cada etapa de mi vida en que no encontraba salida. Y ahora me encontraba el día de ayer bautizándome. Fue maravilloso, fue hermoso el saber, gracias Dios, porque es por tu gracia que estoy aquí. Gracias Dios, porque por ti es que estoy viva. Porque si fuera por mí estuviera muerta, tanto físicamente como espiritualmente. Gracias Dios. Gracias Jesús, porque no ha habido más amor más que el tuyo. No hay un amor mayor que el tuyo. Esa es una. Y la otra es que si eres cristiano, un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, que ha encontrado ya su salvación, gloria a Dios, me regocijo contigo. Sea el testimonio que tengas, sea quizá para los demás insignificante, es un gran testimonio porque es la obra de Dios, es la misericordia de Dios hacia tu vida. Sigue adelante, hermano, sigue adelante. Vienen pruebas, vienen dificultades, vienen circunstancias difíciles, sí, pero sigue adelante, no te desanimes. Y si no eres cristiano, te invito a que puedas tener un encuentro personal con Jesús, no un encuentro donde sean puras emociones, no, un encuentro donde puedas ver a Dios, puedas mirar a la cruz. Jesús aún quiere tener misericordia de ti, aún quiere tener misericordia de ti, aún te quiere restaurar, pero necesitas tú tener la decisión, necesitas tú tomar esa decisión importante. Es una decisión, sí. No van a estar ahí quizá tus amigos, tus padres. Solamente serás tú y Dios en ese momento. Aunque quizá puedas estar rodeado de personas, Dios quiere visitarte a ti. Así que te invito a que tengas ese encuentro personal, ese encuentro glorioso con Dios. Y créeme que cuando lo encuentres, no va a ser algo, encuentra a Jesús. No, va a ser algo glorioso, va a ser algo maravilloso, que no hay a veces palabras para describir ese momento, ese sentimiento de gratitud a Dios. Solamente queda decirle: gracias Jesús, gracias, gracias. Y ahora sí, con esto me despido. Espero que te haya sido de bendición. Y bueno, te mando un fuerte abrazo, te mando un saludo y te amo mucho en el amor de Jesús. Bye. Jesús, tú viniste a mí cuando yo ni preguntaba por ti. Llegaste y me limpiaste, una vida nueva me entregaste. Jesús, tú viniste a mí cuando yo ni preguntaba por ti. Llegaste y me limpiaste, una vida nueva me entregaste. No hay palabras que puedan expresar tu grande amor, tu gran fidelidad. Bendito seas por toda la
grande amor, tu gran fidelidad. Bendito seas por toda la eternidad. Te agradezco tu bondad, te agradezco tu bondad, te agradezco tu bondad. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para perdonar, conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para perdonar. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para perdonar, conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para perdonar, conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar
el perdón para perdonar.